Otra parte de la respuesta humoral, yo creo que una de las más importantes también es medida por los anticuerpos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son los BCR, son los receptores con los que los linfocitos B detectan los antígenos. Y estos BCR tienen la capacidad de neutralizar el antígeno que reconocen. Algunos son más específicos que otros y también dirigen la respuesta de las células del sistema inmune contra ese antígeno. Entonces, dependiendo de la estructura y la forma de la inmunoglobulina, del anticuerpo, va a ser el tipo de reacción que tiene y también el tipo de anticuerpo que es. Entonces vamos a ver algunas generalidades y luego ver los isotipos, que ya son los tipos de anticuerpos específicos que existen. Bien, entonces la estructura de los anticuerpos. Cada anticuerpo está formado por dos cadenas pesadas y otras dos ligeras, unidas covalentemente por puentes disulfuro, o sea, por enlaces entre azufres. Esos dominios son de dos tipos. Los dominios hay variables, que se les conoce como idiotipo, que son responsables del reconocimiento del antígeno. Y también tenemos los dominios constantes o el isotipo, que determinan las cadenas pesadas y su función es desencadenar funciones efectoras específicas contra los patógenos. Bien, veamos con más atención la estructura de un anticuerpo. Entonces tenemos dos cadenas pesadas, que en este caso están en rojo, y dos dominios ligeros, que son los que están en azul. Y tenemos regiones variables, que son las que están en azul más fuerte. En esta parte es donde está el BL y BH, es donde se detecta al antígeno. Entonces esta que parece una Y, un anticuerpo tiene dos sitios de unión a antígeno, que son precisamente estas. Y está la FC o la fracción cristalizable, así se conoce, y el puente disulfuro que las une. Entonces la fracción cristalizable, una vez que el anticuerpo se pega al antígeno, la fracción cristalizable va a cambiar de forma y eso le va a dar como una señalización a las células del sistema inmune para que generen una acción. Esta es una fotografía de cómo se ven los anticuerpos, que son proteínas, de cómo se ven, por así decirlo, a un nivel molecular, ¿no? Y el tamaño que tienen de aproximadamente unos 15 nanómetros. Entonces, básicamente la parte que detecta anticuerpos ha de medir unos 4, 5 nanómetros, que son regiones entonces muy, muy pequeñas y muy, muy específicas a las que con las que interactúan y detectan los anticuerpos. Los aminoácidos que se encuentran precisamente en la punta del dominio variable son los que le dan la afinidad por su antígeno en un anticuerpo. Entonces los anticuerpos se unen a antígenos específicos por interacciones químicas débiles de varios tipos, que pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, polo-dipolo, entre otras, ¿no? Entonces esa suma de las múltiples interacciones moleculares que pueden tener entre los componentes del antígeno y los componentes de la región variable del anticuerpo van a dar esa unión de alta afinidad global. Sin embargo, no se generan enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión no es fuerte como tal, o no es inseparable, ¿no? Por lo tanto, aquí, como dice, lo que implica que la unión antígeno-anticuerpo es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden despegar, ¿no? Aunque no es así como tan sencillo, pero no están pegados, por así decirlo. Entonces, esta parte de las regiones y la alta afinidad quiere decir que el anticuerpo solamente va a interactuar con la región específica del antígeno. Entonces, puede haber muchos tipos de antígeno, pero hay solamente un anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, esas regiones, pues básicamente, como les decía, son de 3 o 4 nanómetros y la interacción entre ellas va a ser lo que dé esa unión. Aunque no es irreversible, sí es una unión fuerte y es detectada fácilmente por las células del sistema inmune. Ahora, el número de clones distintos de las regiones variables que se pueden generar es muy, muy grande.
estamos hablando que se pueden generar, o matemáticamente se ha calculado que se pueden generar alrededor de 1.000 millones de clones distintos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que se pueden generar 1.000 millones de anticuerpos distintos. Es por un proceso genético bastante complejo que afortunadamente para ustedes no vamos a profundizar en este curso. Ya quizás si alguien quiere hacer una especialidad de inmunología lo tenga que ver. Pero es un proceso bastante complejo. No tan complejo, pero quizás más difícil de explicar que de entender. Eh, por el cual se pueden generar tantos anticuerpos tan distintos para antígenos tan diferentes y tan específicos para ese antígeno, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas presentan una variación considerable, pero no categorizable. ¿Por qué no categorizable? Porque es muchísima, o sea, puedes haber un montón de categorías, estamos hablando de 1.000 millones de anticuerpos diferentes, ¿no? Y este amplio repertorio de clones distintos se origina en cada individuo mediante mecanismos genéticos de recombinación aleatoria de segmentos genéticos de las células somáticas, los linfocitos B, que originan genes con secuencias únicas que van a codificar BCRs exclusivos para cada clon, ¿no? Entonces, son varios los genes que están involucrados en la formación de antígenos. Entonces, las diferentes recombinaciones de estos genes que tenemos, pues nos van a dar toda la variedad de anticuerpos, ¿no? Y la valoración de las moléculas de los anticuerpos se debe a la variación de las moléculas de los anticuerpos se debe sobre todo a tres mecanismos. Nada más los mencionamos para que los conozcan, pero no vamos a profundizar mucho en ello. Los tres mecanismos son: uno, la variación genética, que quiere decir que hay distintos genes que codifican para las cadenas pesadas de los distintos idiotipos, eso sí lo vamos a ver. Otra es la variación alélica. Adicionalmente, para cada uno de estos genes pueden existir distintas alternativas alélicas. Sobre todo también hay polimorfismo, entonces entre individuos tenemos todavía diferentes genes, lo cual puede generar diferentes anticuerpos. Y tenemos variaciones originadas por recombinación somática o por intercambios, que eso sí los no veremos tan profundamente, tanto la alélica como la recombinación. Son intercambios que son producidos por las células B, un reacomodo de los genes. Para cada clon se ha producido un reordenamiento genético exclusivo para ese clon. Hablando de los anticuerpos, tenemos que hablar de los isotipos. ¿Qué es un isotipo? Los isotipos son las partes de las cadenas pesadas de los anticuerpos. Entonces, los distintos isotipos de las inmunoglobulinas tienen diferentes funciones. Pero básicamente hay tres aspectos esenciales con respecto a las funciones que tienen los anticuerpos. Una es, todos los anticuerpos inician su función o funciones tras la unión al antígeno que reconocen específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta unión, la unión de antígeno y anticuerpo, va a generar un cambio conformacional, o sea, un cambio en la estructura tridimensional del anticuerpo. Estos cambios en las regiones constantes de la cadena pesada van a activar distintas funciones efectoras que van a ser reconocidas por las células del sistema inmune. Y esto va a generar la acción contra el patógeno. Y por último, algunas funciones son comunes en todos los anticuerpos. Por ejemplo, la de reconocer un antígeno, unirse a él y neutralizarlo. O no permitir que pueda generar su función, eso es la neutralización. Pero hay una serie de funciones específicas dependiendo del tipo de idiotipo que sea, ¿no? Y tenemos 5 idiotipos que conocemos hasta ahorita. Algunos tienen subclasificaciones, pero básicamente son estos 5 tipos. Uno es el IgM, IgG, IgD, IgA e IgD. Cada uno de estos nombres se lo van a dar el tipo de la cadena del dominio variable, ¿no? Por algunos tienen, o lo pueden ver en los libros cuando quizás lean sobre los anticuerpos, que unos van a tener unos genes alfa, delta, gamma, epsilon o mu, y dependiendo de eso va a ser la forma del isotipo del anticuerpo. Si no queda muy claro, lo podemos hablar un poquito más a fondo cuando estemos en la sesión de retroalimentación. Y vamos a empezar a ver
ahorita sobre los IgM. Los IgM es el primer isotipo expresado por las células B, siendo por ello el isotipo que domina la respuesta humoral primaria. El IgM, todos los anticuerpos se parecen estructuralmente, aunque obviamente hay diferencias en sus cadenas, en sus dominios constantes, que le van a dar ciertas funciones o le van a dar cierta capacidad de ejercer acciones específicas en las células del sistema inmune. Entonces, los IgM básicamente son los BCR del linfocito B. ¿A qué me refiero? A que los receptores con cual los linfocitos B pueden reconocer un antígeno, básicamente, como les decía, cuando en los temas cuando vimos linfocito B, cuando detectan un antígeno y se activan, algunas células de estos linfocitos B activados después de su reproducción acelerada, se van a ir inmediatamente a secretar su antígeno que tienen y con el que reconocieron inmediatamente el antígeno. Perdón. Y este anticuerpo, precisamente ahora, en vez de tenerlo en su membrana, lo van a empezar a liberar. Y básicamente este es el IgM. Por lo tanto, y como bien dice, la respuesta es la respuesta humoral primaria, porque se detectaron inmediatamente y así como fue detectado ese anticuerpo, no, no lleva a cabo ningún proceso de mejorar la afinidad del anticuerpo linfocito B que está segregando IgM y por lo tanto es casi tal cual como fue detectado ese anticuerpo. La IgM hace una formación de moléculas pentaméricas, en este caso que tienen como resultado una molécula con 10 lugares de unión antígeno, que mostrará por tanto una avidez por el mismo mucho mayor. Y podemos ver con más atención aquí, ¿no? La cadena que los une la llaman cadena J o joinet. Y les digo, genera un pentámero que tiene 10 sitios de unión al antígeno y esto puede generar que se hagan moléculas muy grandes de todos los antígenos y anticuerpos y se haga una aglutinación de los mismos para que sea más fácil la fagocitosis ya por parte de los macrófagos. ¿Cuáles son las funciones del IgM? Pues básicamente una función es que funciona como receptor de las células B maduras en su forma monomérica y en su forma secretada, ya libre, que forma pentámeros en la sangre, activa el sistema del complemento, que también lo vimos que es una de las que activan al complemento, y coopera para facilitar que las partículas antigénicas sean reconocidas por los fagocitos, por los macrófagos, perdón, como las células dendríticas. Entonces, los macrófagos tienen receptores específicos para IgG, lo cual una vez que la hemoglobulina IgG se une a su anticuerpo, perdón, a su antígeno, es más fácil que lo detecte un macrófago y lo fagocite.